En nuestro país ya se han confirmado al menos 2 casos de la nueva variante Delta del COVID-19. Esto se suma a lo que está ocurriendo en Asia, Europa, Oceanía, donde se ven golpeados por esta mutación del coronavirus que se extiende rápidamente. En paralelo, en nuestro país se relajan algunas medidas. Muchas comunas de la región metropolitana pasan a fase 2 y en el último fin de semana largo más de 142.000 vehículos se movilizaron a lo largo del país. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el coronavirus en Chile con el diputado y médico Juan Luis Castro. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Encantado, Gabriela. Un agrado estar con usted. Y efectivamente, usted ha puesto puntos muy sensibles de lo que está pasando con esta nueva variante Delta. ¿Qué podemos, si a usted le parece, ir explicando un poquito de qué se trata y para dónde va la cosa en nuestro país, con todas las alarmas mundiales que se han levantado? Sí, claro, diputado, es lo que más nos interesa. Primero, le quería preguntar por las medidas que hubo o que no hubo en el Aeropuerto Internacional de Santiago para que finalmente se permitiera el ingreso de personas con esta variante Delta, a pesar de que ya habían advertencias de lo que podía ocurrir, considerando lo que estaba pasando en otros países. Claro, el cierre de frontera ha existido desde el 1 de abril, pero ha sido un cierre que ha sido relativo. Ha habido muchas salvedades, excepciones, que ha hecho poco eficiente el cierre de frontera como hubiésemos querido, que se desató, recordémonos, después del verano con la variante brasileña, que fue la que inundó el país durante los últimos meses. En el caso de la persona que ahora está aludida, que llegó a Estados Unidos, ¿verdad?, a un funeral en Chile, tenía un PCR negativo 3 días antes en Estados Unidos, que es muy estricto en esto. Luego en el aeropuerto otro negativo. Y después vino esta supuesta estadía en una residencia sanitaria que nunca se cumplió de verdad, fue no más de un día, y luego le dieron permiso. Y claro, uno entiende, es un funeral, en fin, pero debió haber estado en su casa, al parecer fue al funeral, ahí las versiones se contraponen, pero 7 días después de salir del aeropuerto aparece positiva esta mujer. Por lo tanto, hay una duda razonable que no se haya contagiado en Chile. Ojo, nadie ha podido aclarar o descartar esto. Se desvanece la idea de que lo trajo de afuera y más bien toma fuerza la idea de que se contagió en el país. Y si eso es así, esta es como una primera señal de que ya está en muchas partes la virus delta. Ya uno dice, no es que vino de tal vuelo, ya vino, está focalizado, sino que seguramente hay una circulación que no sabemos la magnitud que tiene, pero que está en Chile. Y puestas así las cosas, evidentemente tenemos que hacernos la idea, como ocurrió en Israel, Gran Bretaña, que en 3 semanas es posible generar una ola pandémica a partir de la variante Delta. Eso es lo que les pasó a ellos, estando súper bien vacunados. Por lo tanto, a fines de julio, nosotros debiéramos pensar con los pies en la tierra, no estoy aquí diciendo algo alarmista, sino que es lo que está diciendo, por ejemplo, el Instituto de Ciencia y Vida del profesor Tomás Pérez Acle, que ha sido muy certero, ¿verdad?, en todo el monitoreo del virus. Esa nueva ola, con una variante más agresiva y una variante más contagiosa en cuanto a que con menos virus usted contagia a más personas, el virus normal contagia en promedio a 2 a 3 personas. La variante brasileña llegaba hasta 6 personas y la nueva Delta hasta 8 personas. Es decir, estamos en un problema porque es muy dispersable, es muy contaminante, es fácilmente distribuible, ¿verdad?, en muchos ambientes y con menos cantidad de estas microgotitas que salen de alguien contagiado en una habitación cerrada, puede perfectamente alguien que entra después, alguien que no tuvo en contacto físico directo con la persona contagiante, contagiarse de igual forma, y eso habla de algo muy progresivo, muy rápido, muy veloz, que afecta a gente más joven, a niños y también eventualmente a personas ya vacunadas, adultas mayores, que la vacuna le hace ya menos efecto o va perdiendo eficacia, como ha ocurrido también en nuestro país en los últimos 4 o 5 meses con los primeros adultos mayores que se vacunaron en febrero de este año. Diputado Juan Luis Castro, cuando usted dice que hay más posibilidades de que se contagien los jóvenes y los niños, ¿es porque este grupo no está vacunado o porque esta variante Delta supera a las personas que están vacunadas e igual contagia? Es ambas cosas, porque el grupo de jóvenes, que muchos de ellos todavía están en proceso de entrar en vacunación, esta semana estamos en los menores de 18 años ya claramente, desde luego un grupo más reacio, más resistente, cuesta más en todo el mundo, no solo en Chile, pero también porque la penetración del mismo virus es un poco más fuerte hablemos de niños, ya niños menores de
de 12 años, Mm. niños, que no tienen indicación de vacuna, tienen un sistema inmune que es más vulnerable, que es más frágil también. Y en ese sentido puede haber ahí mayor capacidad de penetración. Es lo que pasó sobre todo en Inglaterra, con los casos que ellos están teniendo. Y respecto a los ya vacunados, en el caso del adulto mayor también se produce una especie de obsolescencia o caída, ¿verdad?, del sistema inmune por la edad, en este caso. Y además porque la vacuna anterior recibida, que en Chile es Sinovac mayoritariamente, tiene una eficacia de duración en el tiempo que pareciera ser menor de los 6 meses, que se había dicho originalmente. O sea, nos imaginábamos tercera dosis por ahí por septiembre. Eso es lo que pensábamos hasta hace un par de semanas. Hoy día estamos pensando que esta vacunación de tercera dosis debería ser ahora en el mes de julio, que empieza esta semana. O sea, claramente, lo digo, ¿por qué le digo esto? Porque si usted mira las estadísticas de los últimos 15 días en Chile, el aumento de casos con mayores de 70 años en UCI va así, va arriba, 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 incluso un día que superó hasta el peor momento del año pasado, en adultos mayores de 70. ¿Por qué caen adultos mayores de 70? Porque es evidente que sus defensas bajaron. ¿Están vacunados? Sí, pero sus defensas de la vacuna bajaron. Y por eso están volviendo a ser susceptibles. Entonces, tenemos ahí una situación delicada, porque si viene esta tercera ola, probablemente 3 semanas más, va a sorprender a los adultos mayores casi como si estuvieran al principio, ¿verdad? Sin efecto de la vacuna que ya se pusieron hace meses atrás, y a los jóvenes y niños en un proceso camino a una vacunación, pero no completada. Esto es lo que yo creo que configura un cuadro delicado, que se lo hemos dicho a la autoridad se supone que va a tomar medidas, anuncios en estos días, están incluso cambios paso a paso, pero todavía no se ha escuchado los cambios profundos que debieran venir en cuanto a la vacunación. Mm. Diputado, el MinSal la última jornada informó 4.400 casos. Ha habido una disminución quizás en el número de casos que vemos diariamente. La positividad llegó a un 5,99% y de ahí nos imaginamos a que se tomaran medidas dentro del plan paso a paso, como que la gran mayoría de las comunas de la región metropolitana avanzan a fase 2. Esto acompañado de que los niños vuelven a los colegios. ¿Cómo ve usted ese cuadro y ese escenario frente a la variante Delta? No, lo veo muy cuesta arriba, porque es más difícil que pensemos que vuelvan los niños a clase en este nuevo escenario de la variante Delta, porque afecta más a niños y a jóvenes, y porque la ola pandémica que estamos terminando, llamémosla así, optimistamente, ya está a la baja, esta es la segunda ola, el segundo brote, es el momento en que Sí. estamos. Sin embargo, esto puede ser un veranito San Juan, que podría tener, como le decía, una contrapartida a fines del próximo mes de julio, y por lo tanto nada indica que haya que llevar a los niños a clases rápidamente. Yo diría que perfectamente hay que pensar ya desde agosto, septiembre en adelante como una alternativa, no antes, porque si no vamos a tener todos los elementos propicios para una infección mucho más masiva en los niños que están con el frío, ¿verdad? Encerraditos, con ambientes más enrarecidos, poco ventilados, los transportes escolares que son otra fuente de contagio, eventualmente los transportes que duran desde 10 minutos, puede durar hasta una hora, un niño arriba de un transporte escolar con muchos otros niños, no hay medidas para eso. Y, por supuesto, que la comunidad escolar, que también incluye a los profesores, tienen que estar muy seguros de que tampoco los profesores sean vectores de contagio, ¿verdad? Y que los ya vacunados reciban la tercera dosis. O sea, es un conjunto de factores. Entonces yo diría que lo último que hay que pensar es en que vuelvan los niños a clase, claramente. Yo diría que hay que diferirlo todo lo posible para evitar colocarlos en un riesgo innecesario. Diputado, en cuanto a la posibilidad de que la vacuna Sinovac sea realmente efectiva para la variante Delta versus otras vacunas como la Pfizer o Johnson y Johnson, etcétera, ¿cómo cree usted que va esa efectividad? Yo creo que la vacuna Sinovac es una buena vacuna. Se sabe que en Chile el 65% tiene de eficacia respecto al contagio. Claro, hay un 35% que no, o sea, una persona se podría contagiar teniendo las dos dosis de Sinovac, pero es un tercio de posibilidad, al 100% de posibilidades de alguien no vacunado. Ahora, lo que se está viendo en los estudios últimos es que la tercera dosis podría venir de otro tipo de vacuna, no la misma original del ciclo de las primeras dos dosis, porque ayudaría a combatir mejor esta nueva variante. Los únicos estudios que hay son con Pfizer, en Israel y en Gran Bretaña, donde hay mucho Delta,
Y ahí se mostró que solo cae en un 10% la eficacia contra el virus Delta, baja de un 98 a un 88%, pero que son niveles todavía buenos de eficacia. No se sabe todavía en Sinovac, no hay estudios, deberían salir, ¿eh? Respecto, me refiero a Delta, que es la variante nueva. Pero si fuéramos a tercera dosis, lo ideal sería alternar Sinovac con Pfizer u otra para aquellos adultos mayores que fueron los primeros vacunados y que tendrían que tener su refuerzo en este tiempo. Diputado, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Se lo pregunto porque lamentablemente ha habido un aumento de fallecimientos de mujeres embarazadas. Esto se debe por contagio de COVID. ¿Esto se debe a mujeres que no están vacunadas principalmente o la vacuna de alguna manera también les puede llevar a una situación, estando con la vacuna las puede llevar a una situación de riesgo? Hoy día se vacuna en Chile solo la embarazada con lo que se llama una comorbilidad, es decir, que tengan alguna enfermedad asociada. El embarazo normal en nuestro país no se vacuna, solo se vacunan aquellas que tienen otras patologías. Y ha sido una vacuna bastante eficaz. Pero si usted me pregunta, mire, ¿qué hacemos con todos los niños menores de 12 años? ¿Y qué hacemos con todas las embarazadas normales? ¿Y qué hacemos con todos los alérgicos graves que no tampoco se pudieron vacunar? Estamos hablando de casi 3 millones de personas, para Mm. ser bien sincero. Agréguele 2 millones más que son los rezagados. Entonces, tenemos 5 millones de chilenos que no están recibiendo vacunas, 2 porque no han querido ir, no han podido ir, y 3 porque no tienen indicación de vacuna todavía. No hay vacuna para ellos. Entonces, tenemos un problema, porque usted comprenderá, esto es casi un cuarto de la población chilena. Estamos asumiendo 20 millones en Chile de población, pero la población objetivo de vacunarse son 15. Estamos descontando todos los grupos estos que señalamos que no pueden vacunarse. Entonces, a veces uno escucha cuentas alegres, la autoridad dice ya hemos completado el 80% prometido, qué sé yo, pero la verdad es que no es tan así, porque es el 80% de la primera dosis de una vacuna lenta que es la Sinovac. Y estamos llegando al 68% aproximadamente con la segunda dosis ya completada, que es bueno, no cabe duda, estamos en buen nivel comparado con otros países, pero todavía lejos de lo que se llama inmunidad de rebaño, muy lejos, diría, casi utópico a esta altura, casi, sobre todo con la variante Delta, más utópico porque mientras más agresiva es la variante, más difícil cuesta llegar a esa llamada inmunidad de rebaño. En resumen, creo que este mes de julio y agosto son muy decisivos. Creo que la bonanza que tenemos hoy día en el país de la baja de casos es muy buena, sin embargo, puede ser transitoria. Y si no vacunamos rápido en tercera dosis con una vacuna distinta a todos los adultos mayores de 60 años, podemos tener un desastre en cuanto a las ocupaciones de camas por enfermos muy graves ya vacunados. ¿La tercera dosis usted la recomendaría para mayores de 60 o para todo aquel que ya recibió la segunda dosis y que quizás necesariamente va a requerir una tercera? No, para mayores de 60, porque eso es lo que está comprobado en el país. Esos son los grupos que están perdiendo niveles de anticuerpos. ¿Cómo saber si usted tiene niveles de anticuerpos? Hay una prueba que llegó el año pasado que se llama test rápido de anticuerpos. Es con un pinchacito aquí en el dedo, ¿verdad? Mm. Una gotita. Ese test rápido es muy bueno justamente para saber si usted, estando ya vacunada, tiene anticuerpos en la sangre. Si el test le sale positivo, no es que usted esté infectada, es que usted tiene anticuerpos en la sangre. O sea, su vacuna está viva, por decirlo así. Mm. Tiene efecto de vacuna en su cuerpo. Pero si usted después de 3 meses, que es lo que se ha venido estudiando en los mayores de 60, Ujú. que le han ido haciendo estos tests, han ido apagándose, han ido cayendo los niveles de anticuerpos, entonces significa que usted ya no tiene defensa. Entonces yo le recomiendo a la gente vacunada que se haga un test rápido, cuesta 5.000, 6.000 pesos, lo venden en todas las farmacias, se lo hace usted mismo en la casa, y usted puede saber a la vista en 15 minutos si usted tiene anticuerpos o no. No que esté infectado, sino si tiene anticuerpos, producto de la vacuna. Y eso a usted le indica si conviene o no ir a una tercera dosis. Lo que hoy yo priorizaría son los mayores de 60, aunque es lo que está claramente estudiado que han ido a la baja, ¿verdad? Porque son los primeros, por ahí por febrero, han pasado ya 5 meses, 4 o 5 meses aproximadamente, entonces el grupo más débil. En cambio, mientras más fresca esté la vacuna, todo indica que debiera tener anticuerpos vivos, ¿verdad? Sin mayor problema. Diputado, finalmente, un estudio publicado en The Lancet, estoy revisando el Mercurio, sugiere que Sinovac es segura en menores de 3 y 17 años y genera una fuerte respuesta inmune. ¿Usted cree que estos estudios son concluyentes para que se comiencen, por ejemplo, a vacunar a menores de 12 años en nuestro país? Bueno, esta es una revista muy seria. Sí. Es una revista muy bien considerada, así que yo hago fe de que lo que está indicando es correcto.
Y de ser así, sería una muy buena noticia para que pronto empecemos a vacunar a niños menores de 11 años, como se anunció ayer ya, incluso por el presidente de la República, y que sea una realidad con la vacuna Sinovac, si es que hay seguramente más de algún estudio que se corrobore, ¿verdad?, lo que ya nos dice ayer Lancet. Así que creo que esto es positivo para llegar a una población, obviamente, hasta los 3 años de edad, que sería lo ideal. O sea, casi prácticamente la inmensa mayoría de los niños en nuestro país. Son buenas noticias, pero dentro de un contexto de preocupación. Porque no olvidemos mirar Inglaterra, Europa, países como Israel, son muy avanzados, que han leído muy bien, pero, y desgraciadamente, están cayendo en la ola de la variante Delta, y eso no puede quedarnos ajeno porque ya tenemos esa variante en Chile. Muy bien, pues diputado Juan Luis Castro, le agradecemos enormemente por todos sus consejos, recomendaciones. Veremos lo que ocurre de aquí a julio y bueno, a la espera también de lo que pueda ocurrir con esta esperada tercera dosis. Que esté muy bien, diputado. Gracias. Hasta pronto, gusto Gracias. saludarla. Luego. El diputado Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud Médico, hablando entonces sobre la variante Delta y su arribo a nuestro país.